Hola. Ya sea por su fantástica historia, los múltiples lugares en los que he estado, la gran cantidad de récords que ha roto, o porque hayan tenido el placer de verlo de frente, es claro que al menos una vez hemos oído hablar sobre 4472 Flying Scotsman. Y esto no es en vano, pues según una gran variedad de escritores e historiadores importantes en el ámbito ferroviario, el escocés volador es considerada la locomotora más famosa del mundo. El 24 de febrero de 1923, hace exactamente 100 años, Flying Scotsman entró en servicio tras abandonar los talleres de Doncaster. Y ¡santo cielo! Desde entonces sí que se ha labrado una gran reputación. Pues poseyendo títulos como la primera locomotora en llegar a las 100 millas, o al menos oficialmente porque tenemos a cierta locomotora llamada City of Truro, la locomotora de vapor que hizo el recorrido más largo sin detenerse, la que en más lugares ha estado, y cómo no, la más cara también. Por todas estas cosas, y mucho, mucho más, sabemos que este titán guarda muchas historias que contar, y hoy mi trabajo será revelárselas a ustedes, para que todos juntos podamos desearle unos felices 100 años y muchos más viajes felices a Flying Scotsman. Así que damas, caballeros y locomotoras, sin más que decir, comencemos. Flying Scotsman es un A1, de una configuración de ruedas 462, también llamados Pacifics, diseñados por el jefe de ingenierías mecánicas del ferrocarril Great Northern, Sir Herbert Nigel Cresley, a quien se le encargó la tarea de diseñar una locomotora de express que pudiese tomar el lugar de los Atlantics, quienes estaban teniendo un par de inconvenientes en la línea de la costa este. Él proponía que el arreglo de ruedas de los Pacifics sería más eficiente que los ya mencionados Atlantics, pues de esta manera podrían ser más rápidos, con la necesidad de menos asistencia y una mayor capacidad de combustible. Entonces, para obtener la inspiración necesaria para desarrollarlos, atravesó el Atlántico. ¿Entienden? Atlantics, no, bueno, ya, comedia de calidad. Y en el ferrocarril de Nueva Pensilvania, Estados Unidos, para tomar notas de los clase K2. Para su regreso, con las notas y recomendaciones del ingeniero consultor en jefe de ALCO, Francis Cole, tenía listos los dos primeros prototipos en 1922. Nos encontramos un año más tarde, en 1923, con la amalgamación del ferrocarril, volviéndose parte del célebre liner o London and North Eastern Railway, que gracias a su gran éxito volvió su modelo estándar a los A1 y por ende los requirió mucho más. Así que para cubrir esta demanda de trabajo se construye un tercero, Flying Scotsman, el cual es puesto en servicio el 24 de enero de 1923. A quien le asignaron solamente el número 1472, pues no se decidían qué nombre darle a la joven locomotora. Ya en 1924 tiene lugar la British Empire Exhibition, la cual tenía la intención de mostrar la fortaleza y unión del país tras los tiempos difíciles, donde el departamento de marketing del liner ve una muy jugosa oportunidad para hacer dinero. Así que la locomotora, ahora con un número nuevo, 4472, y con el nombre de Flying Scotsman en honor al servicio de pasajeros que llevaba, que iba de King's Cross, en Londres, hasta Edimburgo, en tan solo 7 horas 20 minutos, que para el momento era simplemente una locura, pues había disminuido más de 1 hora de viaje. Y sí, él no es Scotsman por haber sido construido en Escocia, es por esto, ¿vale? Él fue hecho en Doncaster, cerca de Sheffield. En fin, el caso es que el buen Scotsman estuvo en la exhibición como representante de su ferrocarril junto a otras locomotoras, como un Baltic LMS, un clase N del ferrocarril Southern y Pendennis Castle, por parte del Gran Oeste, y varias otras locomotoras de diésel y de tanque mucho más chiquitas.
Para esto, el Great Western y el Liner se les ocurre la gran idea de intercambiarse sus locomotoras por un tiempo para ver quién era mejor. Y a estos últimos se estaba que se los llevaba el demonio, pues tenían encima el rumor de que City of Truro poseía el récord de ser el primero en llegar a las 100 millas por hora. Y para terminarlo de amolar, descubren que la locomotora del oeste le llevaba mucha ventaja a la locomotora más poderosa de Inglaterra hasta el momento. Eso simplemente no podía ser. Por lo que Nigel, aprendiendo de los otros modelos y de los propios, perfecciona el diseño, dando como resultado los A3, quienes no son nada más aparte de un A1 con sus cilindros modificados y una caldera más potente. Además, que imitando al Great Western, los controles estaban diseñados para que la gente zurda pudiera manejarlos con mayor facilidad. En 1928 es equipado con estas mejoras, además de con un tender corredor, el cual, si bien sacrificaba algo de su capacidad de carbón, permitía a las tripulaciones rolar turnos más fácilmente a la hora de desplazarse de la cabina a los vagones y viceversa, todo gracias a un estrecho túnel que posee el tender. Este era perfecto para los viajes largos y sin parada que llevaba en su servicio el Flying Scotsman, que como les dije es por lo que es nombrado de esta manera. Este tipo de tender es diseñado por el propio Nigel y oh vaya que fue un gran avance de tecnología. Flying fue el escudo del ferrocarril por varios años, llevando diversos servicios de pasajeros especiales, aparte de obviamente el de su rutina, y hasta le hicieron una pequeña película que lleva su nombre en 1929, que era una persecución tomada completamente en cámara. Más adelante, hablando de los servicios que llevó, en 1933, el liner pretendía hacer un nuevo servicio de gran velocidad con una diésel de 3 carros, pero el señor Gresley y su equipo querían demostrarles que una locomotora de vapor podía hacer un mucho mejor trabajo, y hasta con el doble de pasajeros. Y ahí es donde rompe su gran récord de las 100 millas, es decir, unos 160 kilómetros aproximadamente. Y de paso, dejándolos del Gran Oeste dándose de topes por haberles prestado a Pendennis Castle. Sin embargo, la fama dejó de sonreírle a Flying Scotsman, pues Sir Nigel había hecho un modelo aún más rápido, poderoso y hasta elegante, los aerodinámicos A4, que incorporaban los nuevos domos achatados de alta presión y las chimeneas de tipo doble, quienes revolucionaron y tuvieron un gran boom, y esto cautivó a los dueños del liner, volviéndolo la nueva cara de la compañía, haciendo de lado a Scotsman. Claro que seguía llevando pasajeros en la línea principal y todo, pero ya no brillaba como antes. 4 años después de haber caído de rango, las cosas solo pudieron ponerse peor, pues ya no tan solo pintaban negras para él, sino para el mundo entero, pues llegó la terrible Segunda Guerra, y todas las locomotoras de liner que estaban pintadas en un hermoso y clásico verde manzana, ahora se vestían en un negro sin detalles. Esto con la intención de camuflajearse para no ser presas fáciles de apuntar del enemigo, y así cumplir con tareas de transporte de armamento y soldados a lo largo del país. También al caballo de metal en esos tiempos de guerra se le asignó el número 502 y posteriormente 103. El cambio de número no tiene una razón aparente. Y por cierto, ¿recuerdan las chimeneas de tipo doble, no? Bueno, pues digamos que no tan solo liberaban más vapor, sino que también dejaban que el humo se esparciera como se le pegara la gana, siendo una tortura para las tripulaciones. Así que hicieron varias modificaciones a las locomotoras que contaban con este tipo de chimeneas, y Flying no fue la excepción. Así que se les pusieron deflectores de humo de estilo alemán para evitar esta clase de problemas. A ver, el número de locomotoras para este punto había aumentado muchísimo, así que el nuevo régimen de British Railways tras la nacionalización le da el número 60-113. Además, a pesar de haber estado toda su vida en los cobertizos, ahora es reubicada la central de Leicester en el ferrocarril Great Central. Claro que eran conscientes de su inevitable retiro en esos días de British Rail, sin embargo siguió llevando pasajeros de Marylebone, Leicester, Sheffield y Manchester, además de también portar por un tiempo el color azul rey característico de los trenes de pasajeros. Hasta que, como todos sabemos, un buen día la era del vapor llegó a su fin.
Las Diesels fueron incorporadas a la costa este y como todos los demás, en 1962, se anuncia que Flying Scotsman sería desmantelado. Esto, claro, por órdenes de British Rail, quienes programaron su último tren el 15 de enero del 63. Aunque esto no sería más que una leve crisis de la media de edad para la locomotora. ¿Por qué? Bueno, pues el reciente movimiento de conservación se había esparcido por el Reino Unido y el movimiento Save Our Scotsman empezó, donde una gran cantidad de gente se unió para salvarlo de la antorcha del chatarrero. Y claro que lo lograron. Gracias al emprendedor y hombre de negocios soñador, Alan Pegler. Cabe aclarar que él había trabajado antes para British Rail en la misma región, la del este. Él fue quien lo llevó también a Doncaster para ser reconstruido y regresado a sus condiciones originales, como devolverle su chimenea de tipo normal, y también darle una nueva capa de pintura en su color verde manzana del liner, apoyados por el ministro Wilson, quien le dio permiso a Pegler y a su equipo de seguir llevando pasajeros con fines culturales en la línea principal, hasta 1971. Que tras la prohibición del vapor en el 68, Flying se convertía triunfante en la única locomotora de vapor en la línea, y la última también. Sin embargo, mantenerlo ahí con el tiempo se volvía cada vez más y más complicado, pues ya no había tomas ni de agua ni de carbón, o siquiera plataformas giratorias, así que se le da un segundo tender para poder continuar en este ferrocarril, que a pesar de ser el mismo, se sentía tan diferente por distar tanto de lo que alguna vez había sido. Para colmo, las crecientes restricciones le dificultaban conducir su locomotora, pues como carecía de una licencia formal, la cual, hasta lo que tengo entendido, solamente se podía adquirir con estudios en ingeniería, legalmente no podía ser el mismo el maquinista. Sin embargo, estas leyes eran menos estrictas en Norteamérica. Entonces Pegler tuvo una idea, un sueño que parecía casi imposible por su gran ambición, pero era simplemente perfecto: llevar a Flying Scotsman a Norteamérica. Era demasiado sagaz e inteligente, así que no tardó mucho en convencer al primer ministro en hacerlo. Flying iría con 9 vagones, los cuales estarían destinados a publicitar marcas del Reino Unido y diversos lugares del mismo. Prácticamente era una feria publicitaria, pero en vías. Las marcas estrellas que aparecieron fueron Lloyds Banks y el Royal Shakespeare Company. Y a pesar de ser muy criticado por querer emprender este viaje, pues afirmaban que Flying Scotsman no regresaría al Reino Unido después de esto, aún así emprendieron su aventura. Así que se le equipó con lo necesario para cumplir con las normas ferroviarias del país, dándole así una campana, un deflector de obstáculos, un silbato especial y acoples tipo Buckeye. El primero de los vagones llevaba a las tripulaciones que se irían rodando en los viajes. El resto iba con sus ventanas cubiertas para poder llevar las exhibiciones de las marcas a anunciar, porque sí, no estaba destinado a pasajeros. Y el último vagón, de ventanas amplias, era un elegante bar. El Saxonia fue el barco encargado de transportar al escocés volador por el Atlántico, junto con otros 2 barcos anexos que llevaron los vagones. Arribó por el puerto de Boston, y así su travesía comenzó 2 semanas más tarde. El plan originalmente era que el tour durase 2 años y luego regresar a casa. Y así se hizo, ¿verdad? ¿Verdad? Pues digamos que las cosas se chispotearon un poco. En su primer año en suelo americano, su recorrido de 15,000 kilómetros consistió en paradas de 1 o 2 días en exhibición, las cuales fueron un rotundo éxito. Estuvieron en los siguientes lugares: Boston, Hartford, Nueva York, Filadelfia, Washington, Salisbury, Atlanta, Anniston, Birmingham, Meriden, Gainesville, Dallas y al final Houston, quedándose a descansar y a recibir su mantenimiento pertinente en unos convertizos en Slanton. Sin embargo, hubo un grave problema. De regreso en el Reino Unido, el puesto de ministro ahora lo ocupaba el señor Helt, y este cambio de ministro fue lo que le fastidió a todo a Flying, y a Pegler también, pues este compa no pretendía subsidiar el recorrido. Así que, como era consciente de que no podía hacerlo de otra manera, amén de decir que no se daría por vencido tan fácil, el segundo año de recorrido es financiado completamente por el bolsillo de Mr. Pegler.
Entonces, a pesar de todos estos inconvenientes, el segundo año de viaje comenzó, recorriendo Los Ángeles, San Francisco, Portland, Seattle, Green Bay, Minneapolis, Chicago, Toronto, Columbus, de regreso en Green Bay, y después de un par de paradas en trayectos más cortos, fue a Niagara Falls y al final a Toronto nuevamente. Desafortunadamente, este segundo recorrido no tuvo el éxito que se esperaba y no estuvo ni de cerca a compararse con el primero. Además de que surgieron una gran cantidad de gastos no esperados, como por ejemplo el transporte con una diésel. Y me preguntarán, ¿qué demonios es esto? Bueno, pues resulta que en algunas zonas serán consideradas de alto riesgo de incendio, además de que el vapor y el humo de Flying deteriorarían ciertas estructuras como los túneles. Así que esas partes del trayecto, Flying tenía que ser apagado y empujado por una diésel. Y eso tiene un costo. Eventualmente, Alan Pegler se quedó sin dinero, pero en un último intento de salir adelante, deciden ir a la British Week, una exhibición de varios días dedicada a mostrar lo mejor del Reino Unido. Y Flying tenía una maravillosa oportunidad ahí, ¿no creen? El problema, esta era en San Francisco, y ellos estaban hasta Canadá. A pesar de solo contar con su hija y gente random que decidía ayudar como pasatiempo, fungiendo como tripulación, de alguna manera se las ingeniaron para llegar a tiempo. Sin embargo, el dinero que ganaron no era ni cerca lo suficiente para pagar todas las deudas que la locomotora generaba. Poco después, Flying se quedó por un tiempo en el puerto Fisherman, pero los restaurantes locales le armaron un completo relajo, pues se quejaban de que les bloqueaba la lista al mar, y eso les hacía perder clientes, así que no tuvieron otra opción más que moverlo a una zona más apartada, cosa que claramente empeoró. Así que, como era de esperarse, Alan Pegler quedó en bancarrota, teniendo incluso que pedir trabajos muy humildes solo para poder sobrevivir. Sin embargo, no dejaba de ser un hombre de negocios muy inteligente. Así que con anterioridad, él había cerrado un trato para trasladar en secreto a Flying Scotsman a un depósito de la Armada, para así esconderlo y protegerlo de los cobradores. Inevitablemente estos lo encontraron y se quedaron con él. Lo que temían es que este fuese desmantelado y vendido como chatarra, o quizás algo peor, vendido a una corporación más grande que no le permitiera sacar su verdadero potencial ni regresar a casa nunca más, como por ejemplo Disney. Y todo esto se hacía con el fin de recuperar el dinero que Pegler les debía. El tiempo pasó, y cuando todo parecía perdido, aparece William McAlpine, un empresario quien era conocido por haberse dedicado a salvar y comprar locomotoras como el propio Pendennis Castle o el ferrocarril Fawey Hill. Y de esta manera se las ingenia para rescatar a Flying Scotsman, al igual que a Pegler, por cierto, y regresarlos a su hogar. Eso sí, F por los vagones. Mientras cargaban a Flying en el barco, se comentaba que mientras toda la gente callaba para evitar lo capturaran, unos periodistas chismosos llegaron entrometidos. Sin embargo, se les ofreció dinero y también una buena dotación de whisky escocés. Sí, amigos, todo en este mundo tiene precio, con tal de que se callaran la boca. Al menos a lo que la locomotora abandonaba el territorio norteamericano. Y así pasó. Flying se hizo a la mar en el California Star, siendo la primera locomotora de vapor también en pasar por el Gran Canal. Y tras un largo viaje de 8,000 kilómetros, fue recibido con una nevada como es tan icónico en el Reino Unido. Scotsman arribó por el puerto de Liverpool, 1 año y medio más tarde de lo planeado, pero habiendo triunfado una vez más. Después de haber estado abandonado por tanto tiempo a merced de las condiciones climáticas en el depósito donde se quedó, fue llevado a los Debbie Works para ser reparado. Pero no se preocupen, lo que le hicieron fue más estético que otra cosa, pues aunque se vea deplorable, fue lo suficientemente fuerte como para llegar al taller por su cuenta. Luego de eso, finalmente fue puesto en las condiciones apropiadas para volver a llevar tours una vez más, principalmente en el ferrocarril Pakenham y Dartmouth, pues será McAlpine el presidente ahí, además de en Carmarthenshire. En diciembre de 1967 recibe mantenimiento en su caldera en los talleres ubicados en Barrow-in-Furness.
Así las cosas siguieron por un largo tiempo, hasta que a McAlpine se le ocurre hacer un movimiento muy arriesgado y audaz, considerando lo que ya había pasado a Flying antes. Y esto es llevarlo a participar en el Festival Australiano de Vapor en 1988. Originalmente pretendían llevar a su bro, Mallard, pero el Museo Ferroviario Nacional les dijo que no, pues estaba celebrando su 50 aniversario de su récord de velocidad. En fin, el caso es que recorrió 28.000 kilómetros en tours, junto a toda clase de locomotoras características de la región australiana, incluyendo a su estrella 3801. Además de haber tenido una carrera en Nueva Gales con otras 2 locomotoras de ahí. E incluso, por azares del destino, se volvió a encontrar con su némesis, Pendennis Castle. Sin embargo, como no podía ser de otra manera, Flying Scotsman rompe 2 récords más en fuelo australiano. Porque soy el más perrón aquí. Obteniendo el título de la locomotora de vapor en hacer el recorrido más largo sin detenerse, habiendo recorrido 422 millas entre Parkes y Broken Hill. Además, en el mismo viaje, ser el que llevó el tren más pesado hasta el momento, con un total de 735 toneladas que fueron transportadas entre Takula y Alice Springs. Al menos esta vez el retorno a casa después de sus aventuras no fue tan complejo como la vez anterior, pues regresó sano y salvo en diciembre de 1989 para posteriormente recibir mantenimiento y ser regresado a su condición de British Rail. Sin embargo, al parecer Flying adquirió cierta mala costumbre de dejar a sus dueños en bancarrota, pues McAlpine, al igual que Pegler, se quedó sin los fondos necesarios para seguirlo teniendo. Aunque para evitarse problemas, consigue hacer un trato con Pete Waterman, donde compartían la propiedad de la locomotora, lo que le permitía seguir funcionando con normalidad. O al menos hasta que se salió de las vías en un accidente, el cual le costó una grieta en su caldera, por la cual salía humo. Así que tuvo que salir de servicio una vez más. La locomotora cambia de dueño por 4ª vez, pues es adquirida por el empresario biotécnico Anthony Frank Marchington, quien pagó la exorbitante cantidad de 1 millón de libras, todo para poder regresar a Flying Scotsman a los rieles para el 99. Además, por la suma de otro medio millón de libras, compró un set de vagones y arregló los permisos necesarios para poder cumplir con los requisitos y regulaciones de la línea principal. Por otro lado, las malas lenguas rumoraban que este pana pretendía ser una especie de parque temático / ferrocarril de preservación solo para Flying, que al parecer sería llamado Flying Scotsman Village, y se localizaría en Edimburgo. ¿Pero qué creen? El consejo dijo que... no. Otras cosas destacables en esta etapa de Flying fue la creación del documental A Steamy Affair, The Story of Flying Scotsman, o por su traducción, Un asunto lleno de vapor, la historia de Flying Scotsman, el cual tenía como trama principal, obvio, el lore de la locomotora, pero también el tren turístico que llevaba, de 5 estrellas, Benny Simpson Orient Express. En fin, como ya es costumbre a estas alturas de la contienda, Marchington también se fue al demonio en cuanto a lo económico en 2003. En serio, que había que querer demasiado a esta locomotora y estar medio loco para quererla adquirir, en particular después de a todos los magnates que quedaron de patitas en la calle por ella. ¿No lo creen? Bueno, pues los únicos dispuestos a hacerlo, gracias a toda su historia y sus récords, fueron nadie más ni nadie menos que los del Museo Ferroviario Nacional, para poder asegurarse que sin importar lo que pase, puede estar a salvo. Con soporte económico del Fondo de la Lotería Nacional, el Servicio Postal de York, Richard Branson y donaciones hechas por la gente en la campaña SOS Save Our Scotsman en honor a la primera campaña que se hizo para ayudarle, se juntaron 2.3 millones de libras necesarias para arreglarlo. Y gracias a todo esto, se le dio el sobrenombre de la locomotora del pueblo. Bueno, fue mucho,
Pero al menos esto le garantizó seguir trabajando libremente, ¿verdad? Pues no. Tras unos cuantos tours, fue retirado nuevamente en 2005 para ser reacondicionado, y se suponía que este trabajo no duraría más de un año, aunque se termina extendiendo a 6. Pues no se contaba con la complejidad de esto. Flying vuelve triunfante una vez más en 2011 en su librea negra de tiempos de guerra, junto a sus números 502 y 103 a sus costados. Costó trabajo, pero se logró. ¿Y dónde está? Digamos que cuando se suponía que estaba listo para volver a las vías, terminaron encontrando grietas en sus marcos. Sí, grietas en los marcos, que indicaban que el trabajo realizado exigía mucho más que eso para funcionar correctamente. Así que es enviado a Riley Sons para terminar esto de una buena vez por la suma de 750,000 libras. Por un tiempo, aún vestido como en la guerra y posteriormente en su verde Brunswick de tiempos de British Rail, Scotsman regresa al servicio el 8 de enero de 2016. Tomó 10 años y poco más de 4.5 millones de libras, pero se logró. No hace falta decir que se convirtió en la locomotora más cara hasta el momento, y mantenerla funcionando con una exhibición rodante, sin ninguna clase de problemas, iba a ser un tanto más complicado para el museo de lo que imaginaban. Pues en 2016, un día después de su cumpleaños 93, hace un tour que llamó la atención de miles de entusiastas del ferrocarril, pues recreó su recorrido de King's Cross a York. Aunque no todo fue miel sobre hojuelas, pues tuvo que detenerse múltiples veces, pues muchos atarantados se ponían en las vías. Y como si de una clase de maldición se tratase, este inconveniente ha seguido persiguiendo a Flying Scotsman desde entonces. Uno de sus recorridos más recientes e importantes fue en 2018, titulado Alan Pegler Memorial, o también conocido como Farewell Alan Pegler, que fue una especie de funeral tardío, donde las cenizas de este hombre que fue tan relevante para su historia fueron puestas en la caja de humos, para posteriormente comenzar el recorrido y ser consumidas por las flamas de la locomotora, dejándolo descansar con ella para siempre. Esto claro pedido como su última voluntad, y un año después hubo un recorrido especial en memoria de McAlpine. Como resultado de todo lo que les he mencionado, Flying Scotsman se ha convertido en todo un ícono en el ámbito ferroviario, habiendo participado en innumerables ceremonias, comerciales y hasta cameos en películas. Y nada de esto es en vano, pues la mayoría de la gente al oír la palabra locomotora, la silueta del escocés volador es lo primero que se les viene a la mente. Y puede que apenas quede algo de los aceros que fueron forjados en ese tan lejano 1923 en Doncaster, pero no cabe la menor duda que él, su presencia, su llamado y su espíritu siempre seguirán de una u otra forma resoplando para nosotros. En 2022 recibió otro reacondicionamiento para poder estar listo en su ceremonia de 100 años, que se dio el 24 de febrero de 2023, y como no podía ser de otra manera, también estar preparado para seguir dando sus característicos recorridos por 10 años más. Y aunque la actitud que está tomando el museo nos deja un destino incierto de si se quedará en una exhibición estática o seguirá dando sus tours, aunque pronostico que será esta última, pues ya han confirmado una visita al ferrocarril Bluebell, una cosa es clara: esta legendaria locomotora siempre tendrá una historia que contar por su vida llena de altibajos y un truco debajo sus parachoques para que sus ruedas sigan libres y majestuosas en donde pertenecen: los rieles. Long life the Flying Scotsman. Rail and sheet, fire, smoke and steam. New York Central, ghosts of the rail.